Bien, buena tarde. Eh, Nos encontramos reunidos aquí pues para nuestra tercera entrega de el evento de la institución Carlos Castro Saavedra titulado Tarde Filosófica del SECAS. Recordamos que las primeras dos presentaciones, las primeras dos conversaciones están alojadas en nuestros canales institucionales de YouTube y en nuestro blog de Concienciarte, un espacio promovido por los docentes y estudiantes de la institución para ofrecer y dar a conocer todas las dinámicas artísticas, científicas, literarias, etcétera, que solemos llevar a cabo en el colegio. Las dos versiones anteriores de este espacio habían tratado sobre la valentía y se me escapa la segunda, a ver quién me recuerda, no sé por qué entré en un lapsus. Las, Ah, la, la no, valentía y, el arte no estábamos hablando. y el arte, muy bien, sí, no sé por qué entré en ese lapsus. Entonces las primeras dos entregas versaron sobre esos dos conceptos, sobre la valentía y sobre el arte. Esta es la tercera y recordamos pues que también dentro de un mes, para el mes de noviembre, tendremos nuestra cuarta y última sesión de este año dedicada al tema de la muerte, ¿cierto? Entonces, para que de pronto vamos teniéndolo ahí en cuenta, en su debido momento la información será extendida por todos nuestros canales institucionales y por otros también, recordando que estos espacios son abiertos para toda la comunidad SECAS, es decir, estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y demás amigos. El día de hoy, entonces, yo he seleccionado el asunto de la experiencia para presentar, como siempre, ya los que han estado en este espacio saben más o menos cómo funciona, cuál es mi forma de proceder, para presentar, como siempre, algunas ideas de grandes amigos, ¿cierto? De grandes amigos de la filosofía, de grandes amigos que se han dado a la tarea de pensar ampliamente sobre todas estas cosas. Eh, y el concepto de experiencia no ha sido la excepción en la tradición del pensamiento occidental, ¿cierto? Como que siempre ha estado a la base y en muchas formas, muchas de sus formas, siempre ha sugerido una condición muy particular de los seres humanos que despliega ciertas riquezas con las que él solo cuenta, ¿cierto? En algún momento o a la manera de promover esa capacidad y también en momentos muy duros de nuestra historia, como los que quizá todavía, en los que todavía estamos inmersos, duros en el sentido de el auge de mucha falsedad, ¿cierto? De mucha impostura, de mucha violencia sobre todo, pues entonces la experiencia ya no se presenta o pocas veces se presenta de la forma positiva de promoverla, sino más bien de la forma eh, también algo triste de señalar por qué se ha perdido y entonces cuáles son las posibilidades de recuperar ese espacio privilegiado del ser humano, ¿cierto? Se ha confundido la experiencia con una infinidad de asuntos que cada vez se alejan más de ella, entonces le solemos llamar experiencia a cualquier tipo de momento anecdótico o de, o de situación sin gran relevancia que tomamos como cierto aprendizaje, ¿cierto? Entonces pensamos que la experiencia un poco tiene que ver con los años, un poco la experiencia es entre más veces haya pasado por cierta situación, entonces más experiencia tengo y no necesariamente tiene que ver con eso el concepto, ¿cierto? La experiencia entonces para nosotros hoy, y por eso es difícil enfrentarse al concepto, o un poco también dramático, y es que la experiencia se ha medido con criterios de la cantidad. Entre más años, entre más recorrido, más kilómetros, como lo quieran llamar, se supone que un ser humano tiene más experiencia, pero podemos constatar todo el tiempo que entre más años, muchas de las veces, por ejemplo, menos experiencia tiene un ser humano, ¿cierto? Y más encapsulado está en sus vivencias irrelevantes, engañándose y tomando esas vivencias como parte de su experiencia vital. Entonces es un poco la forma en que se ha tratado el concepto, muchas versiones de él. En esta conversación en particular o en esta presentación yo quiero engancharlo a una forma de la experiencia muy particular que es la formación y ya se van a dar cuenta por qué, ¿cierto?
la formación o en un sentido más amplio y más general para que lo entendamos con precisión, la palabra por la educación o por nuestro comportamiento, nuestro correcto comportamiento y el provecho que podemos sacar de él, ¿cierto? Entonces, por ahí se encaminará esta presentación y espero que hacia el final podamos conversar, podamos tener algunas preguntas o algunas apreciaciones que susciten estas ideas que van a aparecer aquí con estos amigos filósofos, ¿vale? Bien, también como siempre, o no como siempre, pero es bueno empezar con este tipo de cosas que son muy simples, pero que solemos olvidar rápidamente, o que a lo mejor por ser tan simples no las reconocemos familiarmente, y es que la experiencia es una palabra o una noción que nosotros hemos derivado históricamente del latín, ¿cierto? Eh, de esta palabra experiencia, que es como la forma sustantiva del asunto, lo que hemos traducido más bien ha tenido el significado de prueba o ensayo, ¿cierto? Como una especie de intento. La experiencia es intentar algo. Y también esa experiencia, obviamente es una declinación de una forma declinada del verbo experiri, también del latín, que más generalmente y yo creo que con mucha especificidad quiere decir experimentar o probar, ¿cierto? Algunos, y ya van viendo por qué, lo han anclado más reciente para nosotros a la forma del tratamiento experimental, ¿cierto? Es experimentar y ese probar es inventar algo, ¿cierto? Inventar algo hace parte del campo de la experiencia. Por eso la experiencia, más allá de unos rodeos que ya vamos a ver, mientras le damos entrada por aquí a alguien que nos está pidiendo entrar y saludamos a las demás personas que van llegando, como les decía, entonces la experiencia siempre tiene que ver con una cuestión de atreverse, de ser osado, de cierta manera, como ya vamos a ver con nuestro primer amigo, ¿cierto? Con nuestro primer invitado a esta charla, con cierta forma de asumir el error y también vérselas con el miedo o con el temor, ¿cierto? Entonces, listo, si uno analíticamente divide esa expresión de experiencia, da cuenta que esa primera partícula ex siempre tiene que ver con una separación de algo que es interior. Fíjense que es todo lo contrario a como hemos concebido la experiencia en nuestros días o como la hemos tergiversado, ¿cierto? La experiencia para nosotros en primera instancia la vinculamos con algo que es propio, con algo que está por dentro, con algo que uno se gana y es algo que uno tiene porque es uno, ¿cierto? Insisto, porque es algo que uno captura y la experiencia entonces está en las canas, la experiencia está en lo mucho que yo sé, la experiencia está, como les decía al principio, en la reiteración de un montón de situaciones que dicen que entonces yo ya estoy más preparado para ciertos asuntos. Algo que ya vamos a ver por qué tiene cierta falsedad. Entonces ese ex siempre tiene que ver con una separación del interior. Lo ex, como exponer, explorar, todo eso tiene que ver con esta palabra, es siempre vérselas con el afuera. La experiencia, en principio, es ponerse afuera. Uno experimenta algo cuando está saliendo de uno mismo. Cuando uno está encerrado en uno mismo, pues entonces está amputando la posibilidad de desarrollar una situación de experiencia. La experiencia siempre tiene que ver con lo desconocido. Cuando yo creo que tengo experiencia, porque es lo que yo ya sé, los lugares por donde ya he transitado, las personas a las que ya creo conocer, pues entonces estoy tergiversando el asunto. La experiencia siempre es nueva, siempre es una novedad y siempre está afuera. El peri, que es como el intentar o el arriesgar, como ya les decía, entonces por eso es una cosa que va afuera y ese afuera es hacia lo desconocido, por eso es un riesgo, por eso es angustiante, por eso hay cierto temor. Y el entia, pues que ya es como la forma de cerrar el concepto, que es la cualidad de un agente, ¿cierto? Todo lo que diga que hay algún tipo de actividad que se está desarrollando, ¿cierto? Un agente es aquel que no es paciente, el agente es el que busca y no espera que las cosas le lleguen. El paciente sería aquel que no tiene un despliegue propio y que está esperando que todo venga de afuera, ¿cierto? Sin hacer nada. Y el agente es aquel que es activo y también tiene una búsqueda de eso arriesgado, también intenta, se equivoca y transita de una forma entonces que manifiesta el despliegue de su actividad.
Entonces ahí ya nos paramos un poco en la definición muy preliminar también del concepto, ¿cierto? No se trata de encerrarla ahí, pero para que refresquemos un poquito el malentendido con el cual asumimos, no todos, pero continuamente en nuestros días esa palabra experiencia, ¿cierto? Insisto en esas figuras de que el que es más viejo tiene más experiencia, el que tiene más canas tiene más experiencia, el que ya tuvo 15 años y ahora tiene 30, entonces le puedes decir al de 15 qué es lo que le pasa cuando tiene 15. Todas esas cosas son un cúmulo de errores en los cuales hemos caído y sobre los cuales hemos construido entonces, o más bien tergiversado, insisto, con esa palabra, el concepto. Este es uno de nuestros primeros amigos, muy amigo mío. Este es Hegel, ya lo hemos presentado aquí un par de veces, como que se me hace necesario siempre volver pues a este genio. Hegel, en una obra, quizá la obra cardinal de Hegel, que se llama Fenomenología del Espíritu, nos dice lo siguiente, y quiero que esto sea también un punto de partida importante. Hegel dice, si el temor a equivocarse infunde desconfianza hacia la ciencia, la cual se entrega a su tarea sin semejantes reparos y conoce realmente, no se ve por qué no ha de sentirse, a la inversa, desconfianza hacia esta desconfianza y abrigar la preocupación de que este temor a errar sea ya el error mismo, ¿cierto? Y ojo que es muy importante. Hegel dice que, como veamos ahorita en el inicio, como que siempre existe un temor de aquel individuo, de aquella conciencia que ve el mundo como algo extraño, ¿cierto? Hay mucho temor a la oscuridad, hay mucho temor a ciertos lugares, mucho temor a la soledad, mucho temor a eso que en últimas yo no conozco, a esas cosas de las cuales me estoy privando. Ese temor puede ser infundado por la tradición, puede ser infundado por una vivencia malograda también, en las formas, por ejemplo, en la primera forma, como alguien que todo el tiempo me está diciendo que ya conoce y entonces tiene un prejuicio y entonces me transmite su prejuicio y entonces yo ya me instalo en una cosa que me genera temor incluso antes de conocerla. Eso es como por tradición, por inyección cultural. La cultura no siempre es afirmativa, o más bien casi siempre es afirmativa y no siempre es crítica, cuestionadora, formativa. Entonces, por esa transmisión cultural yo puedo aferrarme a ese temor y entonces privarme de conocer. El criterio de Hegel es la ciencia y la ciencia es eso que se presenta como desconocido. El campo científico es aquel que a mí me aporta siempre conocimientos nuevos. Repetir lo que ya se ha hecho es como una especie de entrenamiento o como la puerta principal para el mundo científico, ¿cierto? Y aquí científico no es el laboratorio, aquí científico es la música, es el arte en general, es la filosofía, la medicina, la química, la matemática. Frente a eso es a lo que Hegel le llamaba ciencia, ¿cierto? Todas esas cosas del espíritu humano que nos permiten conocer el mundo, interpretarlo, enfrentarnos a él, dominarlo en muchos sentidos, y eso tiene que ver mucho con el error. Si la primera vez, y esto es también muy especulativo, si la primera vez que un hombre observó un trueno lo que sintió fue temor, pues entonces esa cuestión de la experiencia, ese atreverse, después hizo que pudiese dominar a ese trueno, a ese rayo, y al explicarlo, al entender por qué sucedía, pues entonces inmediatamente desaparecía el temor, ¿cierto? Imagínense un primer ser humano o un primer individuo que veía caer un rayo, seguramente tendría que ser algo horroroso para él. Y una vez a través de la experimentación, a través de sus atrevimientos, de su salir, de su ponerse afuera, de no quedarse en ese temor, pues entonces logra dominarlo e incluso aprovecharlo como energía eléctrica, como muchas cosas, ¿cierto? Entonces dice Hegel que esa desconfianza hacia lo desconocido, pues en últimas él dice, tenemos que desconfiar también entonces de esa desconfianza. No desconfiemos solo de lo que está afuera, desconfiemos de nosotros mismos. Si eso que yo desconozco es temeroso, ¿por qué no pensar que también es muy temeroso que yo no quiera experimentarlo, que yo no quiera atreverme, ¿cierto? Cuando conozco a una persona, la primera vez que veo a una persona, eso nos ha pasado a todos, quizá en esas expresiones también muy típicas nuestras de romper el hielo, de las primeras palabras, de presentarse con alguien, ese primer momento suele ser
un momento de mucha desconfianza, de no saber cómo hacerlo, o de que, o donde aparece eso de simplemente con un gesto, entonces el otro parece no caerme bien, y ese no caerme bien hace parte de este temor. Siempre uno no sabe de dónde sale eso, y es lo que dice Hegel, que pasa ahí es temor, es miedo. Y frente a esa situación, pues solamente con la palabra, cuando uno rompe el hielo, pues se atreve a otra cosa y pueden surgir un montón de mundos que uno desconoce. Cuando uno conoce a otra persona, en el proceso de conocer a otra persona, uno se abre a un montón de cosas desconocidas, ¿cierto? Entonces ahí está un poco eso, y ese es el primer momento entonces formativo para Hegel siempre, cuando yo me atrevo a conocer eso que en principio es desconocido o raro, ¿cierto? Y después veo cómo eso me reconoce, y entonces soy capaz de ver por qué el contacto con eso desconocido también va transformando mi subjetividad, también va transformando lo que yo soy, ¿cierto? Cuando yo no conozco a alguien, insisto con el ejemplo, pero después lo conozco y a lo mejor se convierte en mi amigo, pues entonces luego nos pasa a todos, insisto, vemos cómo cada vez más se nos van pegando cosas de esa persona. Lo decimos todo el tiempo, ¿cierto? Estoy leyendo esto porque me lo recomendó tal persona, he logrado comprender esto, le tengo amor a cierto deporte porque junto a una persona desarrolla el interés, etcétera. Entonces esas cosas hacen que uno tenga experiencia. Entonces él dice, ojo, desconfiemos de eso, porque quizá el temor a equivocarse es un temor muy específico, el temor a equivocarse, el temor a caerle mal al otro, el temor a quizá atreverse y el temor a fracasar en el intento, no lograrlo al primer intento, ese temor a equivocarse que es tan rudo con los seres humanos, dice Hegel, pilas que eso ya es un error. El error no es que uno no intente porque se va a equivocar, ¿cierto? El error es que uno de entrada ni siquiera lo quiere intentar. Entonces el error es el que bloquea, no el resultado. Es el principio del despliegue de ese agente que veíamos al principio, y no el resultado de esa acción. El resultado de esa acción siempre es formativo, incluso a través de los fracasos, ¿cierto? Y esto es la historia de la ciencia, lo ha demostrado muchísimas veces. La experimentación científica siempre ha caminado en medio de los fracasos, de los bocetos que después no tienen un lugar en la historia, etcétera, pero que después surten frutos, o incluso cuando no rinden ningún rédito, pues también hacen parte de cierto acervo cultural. Yo continúo, este es otro amigo, este es Paulo Freire brasileño, pedagogo por vocación, quizá enamorado de la pedagogía. Y Freire, como les decía antes, por eso tiene un enfoque como muy formativo. Freire en medio pues de su vida tuvo ciertos desencuentros. Freire fue exiliado. Freire, después de vivir mucho tiempo en otros lugares, retorna a Brasil, pero siempre fue algo perseguido, sobre todo por esas dictaduras militares en ese país. Y después Freire logra gran reconocimiento hacia el final de su vida y sobre todo después de su muerte, ¿cierto? Entonces, si uno hoy consulta, en Brasil hay varios centros de estudios, universidades que reciben el nombre de Freire. A Freire se le debe un proyecto que llamaron en Brasil escuelas de formación popular, ¿cierto? Una apuesta que dejaba un poco de lado la lógica universitaria de entrar bajo una matrícula con un examen, etcétera, etcétera, cumplir unos créditos para graduarse, rompe un poco con esa lógica, y las escuelas de formación popular entonces se proponen que no esté ese condicionante de un título, de un currículo muy estricto para poder educarse y para poder formarse, ¿cierto? Hay otra posibilidad de hacer eso, y Freire pensaba que la única vía no es la universidad, que pueden haber otros lugares donde incluso pueda ser más provechoso el desarrollo del conocimiento. Y entonces en Brasil han experimentado mucho con el asunto, y todavía pervive pues el legado de Freire en estas instituciones. Entonces decía Freire por allá en una obra que se llama Pedagogía de la Autonomía. Freire tiene una gran saga de pedagogías: pedagogía del oprimido, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la esperanza, etcétera, etcétera. Y en esta pedagogía de la autonomía, Freire nos dice lo siguiente: es preciso que quien se está formando, quien está aprendiendo, quien se está educando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción, ¿cierto?
Esto es importante porque también hemos pensado que una experiencia formativa, la experiencia escolar para nosotros, ¿cierto? Como en las coordenadas del colegio, nuestra experiencia escolar, el tiempo y las cosas que hacemos en ese espacio pedagógico, en ese espacio formativo, siempre son como la relación de individuos que saben y que le están transmitiendo a otros o que saben. Freire le llamaba eso como una forma de educación bancaria, ¿cierto? Como el que hace depósitos en una cubeta, decía Freire. Hacer depósitos no es educación. Y más bien él cree que esa experiencia formativa siempre implica que los dos sujetos de esa relación formativa son parte del conocimiento, ¿cierto? Freire, ya lo vamos a ver ahorita en la cita que sigue, Freire confiaba mucho o creía más bien, estaba convencido de que el conocimiento no está en la posesión de un ser humano. No hay nadie que pueda poseer el conocimiento. Y por eso insistía tanto en que es muy errada la visión de un docente, de un profesor, que crea que él sabe lo que enseña y que se lo va a transmitir tal cual a sus alumnos, ¿cierto? Freire pensaba que la excelencia o el proceso formativo en toda su máxima expresión estaba en la relación de aprendizaje mutuo, ¿cierto? Yo también aprendo de esos con los que me estoy formando, ¿cierto? El docente es aquel, como dice acá, o que destina en el proceso de esa transferencia de conocimiento, en todo caso, de parte y parte, las posibilidades para que eso aparezca, ¿cierto? Por más que un profesor prepare muy bien su clase, siempre el espacio de la clase y el encuentro con los demás modifica y hace surgir el conocimiento. El conocimiento no se puede aprisionar de manera unilateral, no pertenece a una sola persona, no es exclusivo. Y como Freire que veía que las instituciones educativas, sobre todo el modelo de la universidad moderna, iban en contravía de esto y cada vez más a partir de una carrera de títulos y reconocimientos para él superfluos, daban cierto poder a una persona para que de verdad creyese el cuento de estar en un escalón máximo del saber, de ya estar listo para destinar un poco de eso que sabe a los demás, pues se equivocaba un poco entonces. Ahí no hay experiencia. Esa persona podrá tener muchas vivencias, sus títulos podrán decir muchas cosas, pero en el fondo la experiencia formativa, la experiencia pedagógica es lo que no aparece, ¿cierto? Es lo que no aparece, es lo que aparece disfrazado en medio de todas esas otras sutilezas y accidentalidades. Freire, en la misma obra, entonces dice que, y fíjense esto que tan bonito, dice, en la diferencia y en la distancia, esa distancia entre comillas, entre la ingenuidad y la crítica, ¿cierto? Como la posición como que el ingenuo es el que no sabe nada y el que posee una herramienta de crítica ya algo sabe, más o menos eso es lo que él plantea, pensémoslo así, y por eso dicen la distancia entre esas dos cosas la solemos separar, el que es muy ingenuo es porque no sabe y el que critica es porque algo ya sabe, él dice esa distancia es ficticia, entre el saber hecho de pura experiencia, aquí podríamos decir, de lo empírico, de no tener que haber pasado por una universidad, de eso que en principio se llama ingenuidad, y el que resulta de los procedimientos metódicamente rigurosos, aquel que sí tiene, digamos, las herramientas y las posibilidades para desarrollar su saber en otros campos, con otras herramientas, ¿cierto? No hay para mí una ruptura. No es que el que no acceda a esas herramientas, el que no pueda entrar a una biblioteca, el que no tenga el laboratorio, no es que se separe absolutamente ese momento ingenuo de la experiencia más empírica y más inmediata, como el que dice yo no fui a la universidad, pero sé mucho de la vida, sabemos de esas expresiones, dice, no hay ninguna ruptura, sino una superación. Ojo, la superación y no la ruptura se dan en la medida en que la curiosidad ingenua, sin dejarse de ser curiosidad, al contrario, al continuar siendo curiosidad, se hace crítica. Es decir, solamente esa ingenuidad, solamente esas preguntas inmediatas, ese maravillarse con una cosa que siempre parece mágica porque la desconozco y quiero saber qué es, ese es el momento de curiosidad ingenua, se cualifica y llega a ser crítica porque sin ese impulso yo no puedo conocerla, ¿cierto? Y aquel que cree que no tiene ningún tipo de curiosidad, ninguna ingenuidad y ya está instalado en el saber, pues entonces está poniéndole una cerca a su conocimiento, ¿cierto? Está cuidando su parcela y de ahí no sale. Un poquito como decía Hegel, lo que se pierde es ese motivo de lo externo, de salir fuera de sí, ¿cierto?
y se está privando entonces de conocer más allá de lo que cree, ojo, de lo que cree saber, ¿cierto? Y entonces, por más que haya acumulado experiencia, que también puede ser el caso, cuando se cierra en ese momento y deja de tener curiosidad, deja de tener cierta ingenuidad, entonces inmediatamente frena su proceso de experiencia. Lo pudo haber tenido antes, pero si se encierra ahí, frena su proceso de experiencia. Por eso no hay nada más satisfactorio para, digamos, toda la historia de la pedagogía y la educación, que hasta el final de nuestros días nos estemos maravillando y nos estemos haciendo preguntas sobre cosas, ¿cierto? Que no creamos que todo lo sabemos. Esa posición es lamentable para cualquier forma de la experiencia. Aquí he seleccionado otro y es como una especie de brinco, ¿cierto? Este es Darwin, mucho más conocido quizá que Freire, y quizá en la misma línea de Hegel. Leo, Darwin discúlpame, escribe, Leo, discúlpame, ¿sí? no sé si te diste cuenta, María Ángel te quería hacer como una intervención. Bueno, yo aquí estoy viendo las diapositivas de forma completa en la pantalla. Yo le pido a María Ángel que la tenga ahí anotada para que al final la podamos abordar, ¿vale? Que no se ¿Estás nos olvide que compartiendo, la anoten. estás compartiendo pantalla con todos? Sí, ustedes no pueden ver. No, No, nada. no, no. Nosotros no hemos visto nada todo el Caramba, rato. déjenme entonces. Por eso, Sí, déjenme entonces. Sí, como no me dijeron nada, lo asumí. qué pena, No se qué pena preocupe, no, la me interrupción, imagino, pero no. Qué pena, no, ya volvemos a. Y yo diciendo, vea, este es Darwin, y Darwin no nos aparecía. Yo le pido a María Ángel y a los demás que vayamos guardando esas inquietudes. Ahí ya sí se puede ver, ¿cierto? sí, sí, me guardé la inquietud desde que estabas hablando del amigo Bueno, del que estabas mostrando ahí. No, no, este señor que bueno, Hegel, ya lo conozco un sí, a poquito. Hegel lo conocemos un poquito. Este es el amigo Freire, comenté estas dos citas, ¿cierto? Ese es el de los procesos de formación popular en el Brasil. Y llegamos entonces a Darwin. Darwin, estuve leyendo hace poco un libro de él autobiográfico, un pequeño esbozo autobiográfico. Darwin se ve en la necesidad de escribir eso ya, ni siquiera tan grande, pero como que siente la necesidad de volcar ciertas vivencias en un texto. Y Darwin nos ofrece un momento muy, 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 muy provocativo y muy pertinente para lo que estamos tratando. Si antes hemos visto un par de teóricos que nos están diciendo, hombre, la experiencia de ir por acá, creemos que por aquí es un error, creemos que ir por estos caminos puede ser incorrecto, sabemos cómo nos podemos privar de la experiencia, pues entonces el motivo autobiográfico de Darwin ya nos está hablando de la experiencia misma. Y es un pasaje que nos dice mucho. Darwin dice que considerando la ferocidad en que ha sido atacado por los ortodoxos, recordemos que Darwin se declara ateo y su teoría de la evolución de las especies y del hombre en particular le trae muchos enemigos, ¿cierto? En Inglaterra, pues, y de todas maneras no en un momento muy reaccionario, sino de muchas libertades donde él puede experimentar sin grandes trabas. De todas maneras, todavía seguía siendo muy escandaloso que alguien científicamente quisiese demostrar eso, ¿cierto? Quisiese demostrar que el origen del ser humano no está en un Dios que lo creó, sino más bien en la evolución de ciertas especies, ¿cierto? Entonces, o en los vínculos que tenemos con esas especies. Todo el mundo había pensado que el ser humano tiene un origen divino y Darwin, de manera muy polémica, sostenía, basado pues en muchos análisis y en mucho trabajo de campo, que teníamos vínculos incluso más fuertes con especies animales, que no teníamos tanto desagrados. Entonces eso hiere mucho a esa sociedad europea y en general conmueve al mundo, ¿cierto? Entonces Darwin dice, atacado por todos los ortodoxos, todos los que rechazan las ideas que yo estoy presentando y que les parece escandaloso, parece cómico que alguna vez yo pensara ser clérigo, dice Darwin. Y no es que yo renunciara expresamente a esta intención ni al deseo de mi padre, era una cuestión de familia, ¿cierto? Que deseaban que él fuera también así, un cura, un clérigo. Dicha intención murió de muerte natural cuando al dejar Cambridge me uní al Beagle en calidad de naturalista. El Beagle es ese famoso barco en el cual Darwin viaja a Latinoamérica, muchos meses en ese barco y donde puede recolectar entonces piedras, donde puede hacer trabajo de campo y observación de muchas especies que no estaban en Inglaterra, ¿cierto? Que no estaban en la Gran Bretaña y a partir de las cuales entonces él empieza a tener un campo, un rango mayor de experimentación para hacer sus clasificaciones de las especies. Entonces dice, eso se murió de muerte natural cuando yo decidí que me iba a ir en el Beagle.
Para ese momento Darwin tiene que pedir permiso a su padre para poder ir en ese barco, para que lo dejaran subir. Tenía que pedir permiso, de su padre, al cual no le sonaba mucho la idea. A Darwin le daba mucho miedo. Él cuenta en esa autobiografía que le dio mucho temor ir a plantearle este asunto al papá, que pensaba que el papá iba a estar en desacuerdo y que eso le iba a traer muchos problemas, sobre todo porque Darwin estaba esperando que el papá todavía le ayudara en sus estudios, en su carrera académica y científica, ya con ciertas reticencias del papá, pero bien que mal veía talento en Darwin para eso, y decide atreverse, confronta a su padre con la sorpresa de que el padre, incluso en medio de sus reparos, decide otorgarle el permiso, incluso también pensando como en una especie de escarmiento, como bueno, ojalá se vaya en eso para que pueda volver renegando del viaje. Todo lo contrario, y ahí se empieza a formar este gran genio, ¿cierto? Entonces dice, si hemos de fiarnos en los frenólogos, yo era, en cierto sentido, idóneo para ser clérigo. Y recordemos que los frenólogos o la frenología era esa ciencia que medía los cráneos, hacía unas medidas de la cabeza con unos aparatos, unos calibradores de cráneo, y de acuerdo a la forma de la cabeza, ¿cierto? A la forma del cráneo, después eso se relacionó también con el peso del cerebro, etcétera, etcétera. De acuerdo a esos momentos pues ingenuos también de la ciencia, se decía quién era más inteligente, quién era más apto para esto, menos apto para esto, y eso llegó a las exageraciones de decir entonces que cuando se medía el cráneo de un negro, evidentemente se podía extraer por sus dimensiones que eran aptos para el trabajo más pesado, ¿cierto? O que incluso tenían algo de diferentes del hombre blanco, que sí era el prototipo de humanidad europea y mundial en todo caso, ¿cierto? Por eso es en medio de los procesos de colonización en América, hemos sido pues, o en gran medida, estos pueblos fueron exterminados, ¿cierto? Y queda muy poco todavía en algunos lugares. Entonces, bajo ese tipo de ideas, la frenología, incluso para el momento de Darwin, siglo XVIII, todavía tenía cierta vigencia. Eso tiene que ser escandaloso para nosotros hoy incluso. Entonces, yo era en cierto sentido idóneo para ser clérigo. Hace unos años, los secretarios de una sociedad psicológica alemana me pidieron encarecidamente por una carta una fotografía. Y algún tiempo después recibí las actas de una de sus reuniones, en la que al parecer la configuración de mi cabeza había sido objeto de una discusión pública, y uno de sus oradores había declarado que tenía la protuberancia de la reverencia, desarrollada como para 10 sacerdotes. Entonces esto tiene que dar risa, y Darwin cuando lo cuenta, pues también hace un poco de mofa, porque él que tiene un impulso y ya una capacidad científica impresionantemente desarrollada a la hora de escribir esto, no le deja de parecer chistoso que esto se presente como una ciencia cuando él ha tenido otros métodos y ha desarrollado un montón de herramientas que sí permiten conocer cosas con más objetividad, ¿cierto? Entonces un científico está contando cómo era percibida la ciencia en esa época y la confrontación que tuvo con ella. Entonces, por un lado, había discusión con el clero y con la ortodoxia cristiana, y por otro lado, también un principio de confrontación grande con todo lo que se venía promoviendo científicamente, por ejemplo, en este campo de la psicología. Entonces, como ven, Darwin no era muy querido de lado y lado, y sin embargo, Darwin es un atrevido, Darwin persiste y Darwin se atreve, eso es lo central, ¿cierto? Una persona atrevida es esa que se atreve, que quiere ir a lo desconocido. Cuando Darwin relata en el viaje que fue ir a la costa chilena y encontrar unos cangrejos extrañísimos, no fue temor, sino que fueron todas las ganas de ir a mirar cómo estaban compuestas esas patas de esos animales, cómo caminaban, a qué lugares se metían, si venían de a uno solo, si venían varios, si andaban de forma gregaria, etcétera. Entonces, como que esa es la cosa con Darwin. Si el miedo bloquea nuestra ingenuidad, como decía Freire, entonces estaremos condenados a permanecer en esa ingenuidad. Y solamente un punto de vista crítico o más objetivo, crítico no quiere decir como que entonces tengo que criticar o destruir la cosa que conozco o hacer eso, sino que crítico es poder conocer, poder entender. Ese es el pensamiento crítico de verdad, poder captar, comprender y explicar un asunto. Ya no simplemente maravillarme y quedar en la ignorancia, sino ir hasta lo más hondo de esos fenómenos para conocerlos. Eso es un pensamiento crítico, el que no tiene barrera.
Entonces resulta un poco agradable, chistoso y también polémico el pasaje de Darwin, que ya nos sitúa en un momento de experiencia. La experiencia, y sigamos aquí con el ejemplo de Darwin, la experiencia entonces también tiene ese tinte de una cosa que no es preconcebida. Darwin aquí tuvo que pelear con la visión de la época y de su familia en particular, que lo estaba destinando para ser sacerdote, incluso antes de que él pudiese decidir algo, ¿cierto? Entonces, esa forma en la que concebimos el destino, que estamos destinados no sé para qué cosa, se nos dice todo el tiempo, es también una amputación de la experiencia, ¿cierto? Porque cuando uno está ya destinado, más bien predestinado a algo, entonces la vida empieza a cuestionarse el sentido de lo inédito en la vida, ¿cierto? Entonces, si desde muy pequeñito ya me vieron talentos para ser sacerdote, incluso una ciencia dijo que yo tenía la cabeza perfecta para ser sacerdote, pues entonces lo que me está trazando es un camino muy específico y si eso se lleva a cabo, entonces yo me voy a perder de todo lo que la vida en efecto me puede brindar, de todo eso desconocido. ¿Cierto? Entonces, la experiencia tampoco tiene que ver con una especie de plan, como con una especie de diseño, como es ya saber para dónde uno va, no. Y por eso Hegel dice que entonces lo que genera eso, y es comprensible, es cierto temor. Se trata de volver muy productivo ese temor, porque tampoco se puede eliminar, como Darwin, ¿cierto? Productivo como lo hizo Darwin. Este es otro amigo, este es Jean-Jacques Rousseau, muy conocido por ser un gran influenciador de la Revolución Francesa y de las ideas liberales de la Francia del siglo XVII. Este personaje con una vida en extremo polémica, de todas maneras fue un sujeto universal para su época, ¿cierto? Y todavía lo sigue siendo para nosotros. Rousseau muy influyente entonces con sus ideas políticas. Algunos de sus principios de democracia participativa todavía tienen cierto eco o fundamentan muchas de las formas de gobierno de la actualidad. Y Rousseau, más allá de ser un gran literato, de saber de teatro, insisto, esto era un sujeto universal y por eso muy abierto a la experiencia, también escribió sobre educación. Y el texto que conservamos de él sobre educación, ¿cierto? El nuclear sobre ese tema, se llama Emilio, y Emilio es el relato literario, muy bien hecho, hermoso en su forma, grandote, y nos cuenta la historia de ese muchacho Emilio desde sus primeros momentos hasta aquel ámbito donde ya es autónomo y puede decir por sí mismo. Es decir, el Emilio, así se llama el libro, es el relato donde Rousseau nos está contando cómo debe ser una forma correcta de la educación, ¿cierto? Para lograr la independencia, la autonomía o en todo caso la libertad, ¿cierto? Ese valor tan importante para estos precursores de la Revolución Francesa. En ese libro, que está atravesado por las situaciones más tremendas que ustedes se puedan imaginar, está hecho en forma también de novela. Rousseau dice que los niños no tienen en las manos ninguna destreza, pero por eso quieren que se les dé. Un hombre tan poco ejercitado como ellos no tendría más. Ojo, un hombre que no haya sido ejercitado, un hombre que no se atreva, insistamos con eso, puede estar igual que un niño que no tenga destreza en las manos simplemente por una condición natural, ¿cierto? Por un periodo de la vida biológica. No podemos conocer el uso de nuestros órganos sino después de haberlos empleado, ¿cierto? Otra vez, si el miedo bloquea que yo no haga esto o aquello, y pensemos aquí pues en la forma en la que aparece con Emilio, cuando el niño no se cae, cuando el niño no se raspa, estas son cosas que cuenta Rousseau, ¿cierto? Cuando el niño no está en ese ámbito de exploración del mundo, no utiliza sus órganos, no utiliza sus manos, no utiliza sus pies, pues no aprende a caminar, etcétera. Cuando el niño no tiene eso de atrevido y de exploración de lo desconocido, con todo y la inconsciencia del niño, ¿cierto? El niño puede ir y arrimársele a un animal muy feroz sin notar eso y no la puede pasar bien, y hay que tener mucho cuidado. Pero él dice, de todas maneras, el niño siempre está sin pulso, simplemente porque él no es muy consciente de lo que está viendo. Entonces el niño quiere agarrar todo, quiere señalar todo, quiere meterse en un hueco, quiere estar por debajo de acá, encima de acá. Y esas cosas son las que rescata Rousseau como ese primer momento pues, de la vida biológica. Rousseau dice que lo tremendo hasta donde va la cita es que él dice, un hombre que puede estar más grande,
pero que no se haya ejercitado, y ese ejercicio es el que no quiera explorar el mundo, pues puede tener en sus órganos de una forma tan rudimentaria como las de un niño que todavía no los ha empezado a utilizar. Es decir, puede ser un bebé, en todo caso. Entonces, por eso, muchas veces nosotros hemos conocido uno que otro impedido por ahí, ¿cierto? O una que otra impedida que no es capaz de cocinar, que todo hay que dárselo, o como suelen decir los padres, que todo hay que ponérselo en la mano. A eso es a lo que está llamando la atención aquí Rousseau. Ese que está en esa situación, que todavía no sabe ver porque no desarrolla bien su vista, que todavía no sabe caminar, y esto como en un sentido también muy metafórico, que todavía no se atreve a muchas cosas, simplemente porque no quiere o porque supone que no lo necesita, ¿cierto? El que está todo el día en la cama, le traen todo, conocemos un montón de personajes así, pues ese también se está privando de la experiencia, y lo de Rousseau es muy fuerte porque lo ponen en términos orgánicos, ¿cierto? No despliega muchas habilidades. Por eso, para aquellos personajes que se acostumbran de mala manera a estas cosas, una vez les falta aquel proveedor universal, una vez les falta alguien que les esté dando todo, pues la vida se les torna en extremo dificultosa, ¿cierto? Sobre todo humanamente. Podrán aprender a trabajar, podrán aprender a utilizar su cuerpo para sobrevivir, pero en términos humanos, esos órganos también implican unos vínculos que son difíciles de sostener con los demás, ¿cierto? Aquí en el momento de Rousseau abundaron también los relatos y los experimentos con los niños salvajes, ¿cierto? Niños que quedaban en el bosque por algún motivo o eran llevados allí, nunca tenían contacto con comunidades humanas y lo único que sabían era reproducir los gruñidos de un lobo, caminaban en cuatro patas, etcétera, etcétera, no podían hablar. Y todo eso es lo que quiere decir que la experiencia ahí entonces es la que se ve negada. Rousseau dice, uno solamente conoce el uso de sus órganos cuando los emplea. Cuando yo hago algo por mi propia cuenta, entonces ya conozco. Listo. Solo una larga experiencia enseña a sacar partido de nosotros mismos. Y esta experiencia es el verdadero estudio al que nunca podremos aplicarnos demasiado pronto. Es decir, Rousseau está diciendo, esa experiencia es el estudio al que estamos siempre tarde para empezarlo a aplicar, ¿cierto? Eso es como el sentido de la expresión, como que para mañana es tarde, ¿cierto? Nunca estamos demasiado pronto. Es decir, tiene que hacerse lo más rápido posible para evitar el anquilosamiento y la dificultad que nos puede suponer después utilizar muchas facultades, ¿cierto? Si yo no hablo con muchas personas, pues posiblemente cuando yo empiece a tener cierta socialidad a través del lenguaje me cueste un poquito. Entonces aparecen los motivos del temor a hablar en público, del temor a equivocarse, del temor de que si de pronto hablo y me equivoco. Y esas son las cosas que entonces dice Rousseau, muy en función de lo de Hegel, uno tiene que atreverse y equivocarse. Y si se equivocó, pues por ahí empieza, pero no puede negarse a empezar. Ya para ir finalizando, este es otro gran pedagogo del siglo XX, quizás yo creo que uno de los más geniales. Este es Anton Makarenko, en cuyos hombros cayó la responsabilidad de reformar a las juventudes delincuentes en Rusia después de la revolución bolchevique, todo lo que supuso la disolución del zarismo. Y Makarenko, encargado de ese proyecto, pues entonces se las ve con un montón de adversidades que sin embargo no minan su voluntad, es decir, no lo bloquean, por más temor que tuviese, porque también lo tenía, y decide enfrentarse al asunto, ¿cierto? Entonces, ese proyecto pedagógico que era él lo llama reeducación, ¿cierto? Y él dice que ahí está la dificultad, que una cosa es la educación, pero que reeducar es un proceso muy complejo. Entonces, Makarenko no tenía a chicos como los tenemos en sociedades organizadas desde la infancia, ¿cierto? Tratando de acercarlos a la cultura, a unas ciencias, a unas artes, sino que Makarenko se las tuvo que ver, otra vez insisto en la dificultad del proyecto, con la reformación o con la reeducación, con la reinserción, podríamos llamarle también, no en términos de lo que pasa en medio pues, de la sociedad colombiana en este momento, sino de la reinserción en términos de volver a darle lugar a estos chicos delincuentes en la sociedad. Y Makarenko se las vio con un montón de adolescentes que ya estaban de manera muy decidida en profundos vicios,
y entonces el trabajo era doble, dice Makarenko, ¿cierto? No simplemente guiarlos y socializarlos, introducirlos en la sociedad, sino reintroducirlos, ¿cierto? Eran personajes que ya tenían vicios sociales de todas las clases, ¿cierto? Asesinos, ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, imaginémonos ese contexto de Makarenko. Makarenko acepta ese reto y funda una famosa colonia, se le llamó así a esos lugares de reunión con estos chicos. Y bueno, después de muchas aventuras, llamémosle así, después de muchas cosas que suceden en el camino, que eso también es experiencia, eso sí es experiencia, después de vérselas con cosas que nunca imaginó, entonces Makarenko como que lleva a buen puerto ese proyecto y se convierte entonces en un modelo pedagógico de referencia universal. Y Makarenko escribía, incluso después de la experiencia en la colonia Gorky y en otras colonias que también estuvieron a su cargo, decía, me he convencido en mi experiencia que por sana, alegre y correcta que sea la vida de una colectividad, nunca hay que confiar exclusivamente en la importancia salvadora de la sola evolución, en la formación paulatina del hombre. En todo caso, los caracteres más duros, los complejos más abrumadores de costumbres, jamás se solucionan por evolución. Ciertas predisposiciones se reúnen y condicionan de forma evolutiva. Eso es cierto. Se apuntan cambios en la estructura espiritual. Y no obstante, para su realización se necesitan ciertos momentos más agudos, explosiones y conmociones. Entonces, ojo aquí que es muy importante. ¿Cuál es la idea central aquí en Makarenko? Para que vamos cerrando. La experiencia o la formación de un ser humano no es que va a venir con la edad, no es que va a venir con los años. Cuando nosotros decimos es una etapa de la vida, dejemos lo que es que está en una etapa de la vida donde es inmaduro, pero ya va a madurar. Dejemos la que es que está en un periodo de inmadurez. Es que los niños son así, es que el niño es ingenuo. Mantengamos la idea caprichosa de que lo que pide hay que dárselo. Después se le explica que eso no es tan fácil. Dejémoslo, ¿cierto? Entonces, eso es evolución natural. Entonces, Makarenko dice, obviamente uno va creciendo. Por evolución natural se puede entender incluso para nuestros días el lenguaje, que alguien aprenda a caminar, etcétera, ¿cierto? Incluso eso se podría entender como natural y hay mucha polémica con el asunto, pero entendamos que eso se puede concebir así. Y Makarenko dice, no necesariamente con el tiempo, no necesariamente con esa evolución natural, biológica, viene la madurez o viene la experiencia y la formación del carácter, ¿cierto? Por eso es que vemos un montón de ancianos que son como niños, ¿cierto? Como para entender la idea. Entonces Makarenko dice, más allá de esa evolución, o más bien hay que acompañar esa evolución con un montón de explosiones, con momentos agudos, y él dice con conmociones. La vida tiene que conmover, la vida lo tiene que sacudir a uno, tienen que existir esos momentos. Entonces volvemos a la cuestión de que maravillarse con cosas muy simples, tener preguntas, inquietudes por el mundo que uno tiene, no dejar que todo pase de largo a esa persona que todo se lo dan en la mano, insistamos con esa expresión, si en algún momento tiene la conmoción o la pregunta web de querer saber de dónde sale eso, por qué tenemos la comida en la mesa, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo esto o gozo de tal o cual satisfacción y otra persona no, etcétera, etcétera, etcétera? Solamente a través de esas preguntas y en el atrevimiento de querer explorar esas situaciones, yo me formo el carácter. Y allá es donde apunta toda experiencia. Por eso, y ya finalizamos con esta idea, es ciertamente malograda la expresión que dice que la persona que tiene más canas sabe más. Las expresiones nuestras son detestables, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces la experiencia siempre parece que está como en los años, como en el que más tiene años. Y eso es un bloqueo tremendo y muy peligroso porque entonces cuando nosotros siempre nos guiamos por aquel que tiene más años, muchas veces no lo cuestionamos y a lo mejor no reconocemos errores en los que incurrimos por seguir entonces al que más tiene experiencia en ese sentido. Ojo, puede ser que coincida, aquel que es más viejo puede tener mucha experiencia, pero no por su edad, sino por la calidad de las condiciones en las cuales desarrolla su vida. Entonces no es lo mismo una persona que tiene 80 años y es muy avara, solitaria, huraña, nunca quiso atreverse a establecer ninguna relación amorosa, etcétera, etcétera, pocos amigos,
conocemos a esas personas en mucha soledad y las identificamos con alguien muy sabio, quizá ese ha tenido una vida de poca experiencia y por tanto de muy poca sabiduría, y puede haber alguien que en su corta edad decididamente haya tenido mucha experiencia y que tenga mucho para enseñar o mucho para comunicar. Entonces, ojo, digamos, esa contraposición que se genera ahí, esa forma de ver la experiencia tan recurrente en nuestro tiempo, en términos cuantitativos, la mayoría de las veces yo creo que tiene que ser muy cuestionada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay nada más nocivo que la persona que por su edad se cree con la autoridad de decirle al otro qué tiene que hacer. No, si uno sigue a todos estos autores y en especial a Makarenko y nos damos cuenta cuál era el trato con esos adolescentes que ya habían estado en la calle matando, robando, mejor dicho, y que eso no tiene que ser experiencia necesariamente, tampoco es un mito eso de la idea de que la experiencia es a partir de los golpes y los golpes duros de la vida, no, tampoco. Aquí esas explosiones y esas conmociones son de alegría, del amor, de la amistad, esos son verdaderas conmociones. Entonces Makarenko dice, o piensa más bien, elabora en esa obra, se llama Poema Pedagógico, la gran obra de Makarenko. Dice, ojo, yo no puedo venir aquí con un discurso a decirle a estos chicos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y funda todo su proyecto, en últimas, en el espacio del trabajo. Entonces, a partir del trabajo, a partir de la acción de cada uno de esos individuos, que se enfrente a cosas de las cuales saque un aprendizaje, ahí es donde empieza la cosa. Makarenko no va a llegar a decir a la especie del relato bíblico que se tiene que hacer, a qué hora se tienen que acostar, no, en principio no es un lugar de reclusión, ojo, cierto, se dice, uy, reformador, no sé qué, con delincuentes, no es un lugar de reclusión, esa puerta está abierta para el que se quiera ir todo el tiempo, incluso hay muchos de esos chicos que se van y después tienen que volver, entonces hay un montón de cosas ahí de experimentación, es un proyecto muy atrevido, que nos deja como cierta semilla entonces o algunas premisas para hacer ciertas cosas, no solo en el campo pedagógico, también en el campo de la vida, que en últimas la educación es eso, ¿cierto? La educación no es un aprendizaje banal o no es llenarse de contenido sin saber para qué son, sino sobre todo para enfrentar la vida, para desarrollar la vida. Entonces yo creo que hasta aquí dejo, espero que María Ángel y los demás que estaban teniendo preguntas las hayan anotado y podamos conversar, apreciaciones, no tienen que ser solo preguntas, y abrimos entonces el espacio. Muchas gracias. Leo, gracias a vos, hombre, porque como siempre, lástima ahí pues el pedacito que me metí que tuve que romper porque me estaba dando cuenta que de pronto estabas haciendo una presentación y no aparecía. Pero bueno, yo espero que mis compañeros aquí de esta charla tengan alguna intervención. María Ángel se fue porque decía que tenía urgencia de algo. Entonces, no sé, Alex, adelante. No, aquí estaba mirando los libros míos y buscando así ya, acordándome del ensayo de Estanislao Zuleta, el famosísimo ensayo sobre la lectura. En ese ensayo sobre la lectura de Estanislao Zuleta, él dice que hay varios tipos de lectores, que hay uno que simplemente lo hace por el goce, el placer de navegar en los libros, en las palabras y en las historias que se entrelazan en ellos. Hay otro que lo hace por la investigación y encuentra en él una respuesta a raíz de lo que está buscando, ¿cierto? Un taller, un qué hacer, ¿cierto? Pero hay un tercero muy importante y es el que la lectura de un libro los lleva a tener una nueva pregunta. Y una nueva pregunta le va a hacer entender que definitivamente nunca va a encontrar una respuesta. Entonces, eso me recuerda un poco lo que estamos hablando aquí sobre la experiencia. Y es como quizás trascendemos caminos de diferentes formas. Y suponemos que en ellos hay experiencia.
Pero en ese tercer tipo de narrador que menciona Stanislao Zuleta, creo que se resume mucho o se detalla mucho de lo que ha tratado de darnos a entender Leandro en su exposición sobre la experiencia, sobre lo que es haber estado en un camino y saber de qué hablar o tener de qué hablar. Y es que la experiencia siempre te va a decir, aún no he terminado, aún no he llegado, aún no tengo respuesta, aún tengo mucho más que decir sobre eso, o aún tengo mucho más que aprender sobre eso. Entonces, sí, aquí pues Luis Javier, que me cogió mirando para allá, pues era lo que estaba pensando. Y de hecho, pues, que más que hablar, que mejor forma, pues, de algún modo, para hablar de la experiencia que con alguien como Stanislao Zuleta, pues, cuya experiencia inicial partió sacándolo de la escuela y adiestrado por Fernando González, no recuerdo quién fue el otro que lo apadrinó. Y entonces, su primer paso fue decir, yo no tengo nada que hacer en los colegios, o fue el primer paso. Y su camino sería lleno o dotado de otro tipo de asuntos. No sé qué diga don Leandro. Es muy importante, Alex. Pues fíjate que no es gratis que muchos de los personajes, o sobre todo Hegel, de los cuales yo he traído hoy, sobre todo Hegel haya sido un gran referente de Zuleta. Un gran referente de Zuleta. Y sobre todo esa obra, Fenomenología del Espíritu. Hay una cosa también ahí muy tremenda, y es que en una correspondencia que Zuleta tiene, con algunas conversaciones con el papá, algunas correspondencias pues que él escribe a su papá muerto, Zuleta habla un poco también de que él no supone un modelo a seguir para nadie, más allá de que nosotros lo podamos tener como referente. Y ojo, porque eso entonces inmediatamente le genera una cierta contradicción, pero voy a tratar de explicarlo. Resulta que si uno sigue como un ejemplo, si uno dice que los ejemplos a seguir es entonces hacer tal cual lo que el otro hizo, hacerlo exactamente igual, pues entonces uno otra vez está traicionando la experiencia. Si la experiencia es el campo de lo no explorado, de lo que uno no conoce, entonces Stanislao Zuleta también, en un contexto que le permitió hacer eso, en una Medellín muy conservadora, en los lugares donde vivió, en una sociedad en general muy conservadora, tuvo la oportunidad, condiciones materiales y además la suerte de encontrar a un Fernando González que pudo, sostenerlo en un proceso formativo excepcional, mucho más excepcional que cualquier colegio. Y pudo sustentar entonces esa decisión de un niño que dijo que no quería volver al colegio, porque le parecía que en el colegio, ya un niño estaba diciendo esto, que en el colegio no le estaban enseñando nada, que en el colegio estaban haciendo todo lo contrario, decía Zuleta, ¿cierto? Entonces Zuleta decía, en el colegio están haciendo todo lo contrario, eso es un lugar para aprender y ahí yo no estoy aprendiendo nada, entonces yo me salgo, porque me están como llevando en un proceso inverso. Tiene la suerte entonces de encontrarse con Fernando González, tiene la suerte del respaldo de sus papás, etcétera, etcétera. Y Zuleta en algún momento dice, si esto se toma como una especie de modelo en términos de que se tiene que repetir, es muy peligroso, porque cada experiencia cuenta con su singularidad. Por eso, aquel que ya pasó por un camino no le puede decir al otro que lo mejor es que coja el mismo. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí no hay ninguna garantía. Tampoco se trata de la expresión esa otra vez detestable, que es entonces uno aprende por la cabeza propia, con los golpes propios. Tampoco se trata de eso. Entonces uno puede tenerlo como referente. Ver qué fue lo que pasó en esa experiencia, qué hay de particular ahí y cómo la entiendo yo y cómo la confronto con mis situaciones actuales, ¿cierto? Entonces la evaluación me llevaría a pensar si el colegio en el que estoy en efecto está en un proceso de deseducación, si la sociedad sí cuenta con otros espacios donde yo me pueda formar. Y entonces vemos que el momento cultural, el momento espacio-temporal no es el mismo que tenemos ahora y el que tenía Zuleta. Entonces Zuleta contó con la condición también para eso. Entonces por eso al principio Freire decía, se trata de elaborar las condiciones que hagan posible el surgimiento de la experiencia, ¿cierto? Se trata de establecer las condiciones.
entregar herramientas, que es estar en el diálogo permanente, acompañar. Pero hay algo de sospechoso en aquel que me está señalando siempre un camino, para lo que sea, así lo haga con buena intención. ¿Y sospechoso por qué? Porque me está invitando a que repita cosas. Si Darwin hubiese repetido caminos, seguramente hubiese sido sacerdote. Y a lo mejor hubiese tenido mucha experiencia y hubiese sido un sacerdote genial. Pero si Darwin hubiese hecho eso, seguir un camino que ya le habían señalado desde antes, a lo mejor nosotros nunca hubiésemos conocido todo el genio científico de Darwin, que cambió el mundo. Entonces, fíjense, eso es excepcional, excepcional. Lo inédito, lo inesperado, lo particular de estos personajes es que son toda una novedad. Hasta Darwin no había nadie que podía hacer lo que él hacía. Y entonces ese sello que uno tiene... Esos son verdaderos rebeldes. Exactamente. Que se rebelan contra lo que está estipulado. Mira que de una manera muy bella, él lo decía ahí, Leo, Darwin, que por las medidas pues del cráneo de él, como era sido que me hubieran medido las mías, tenía la capacidad pues como para ser 10 sacerdotes. Exacto. Entonces cuando ya hay un discurso sobre uno, y obviamente pues en las angustias de nuestras experiencias familiares, de nuestros núcleos familiares, en la actualidad, en la angustia que hay, siempre queremos que ese niño, que ese bebé que está en la casa, ya sea futbolista, ya sea médico, tiene que ser abogado, y no solo estas profesiones liberales identificadas con el dinero y el éxito. Si alguien se empecina, mi hijo tiene que ser escritor, mi hijo tiene que ser maestro, policía, mi hijo tiene que ser incluso algún dominio que no sea identificado con lo exitoso, también es un problema. ¿Y por qué de entrada? Si es un ser humano que puede experimentar y decidir por cuenta propia. Entonces, por eso a Freire le gusta hablar de autonomía, ¿sí o no? Se trata de entregar las condiciones para que establezca un propio proceso. Pero entonces siempre es sospechoso que le digan a uno cómo. Ojo, Alex, que lo importante de lo que decías de Stanislao sigue siendo entonces que él es el referente que nos dice que hubo una novedad. Porque Stanislao Zuleta es ese personaje cuya historia nos cuenta que se formó y fue una gran genialidad, un gran intelectual en el país sin necesidad de ir al colegio. Y que incluso cuando le estaban entregando el doctorado honoris causa, tenía mucha sospecha al recibirlo. O ya no le importaba, no le daba ningún valor en sentido de conocimiento. Y Zuleta, que esto para concluir con lo de Alex, porque es muy importante, también pensaba que la experiencia, el saber, el conocimiento siempre está abierto. Que con eso era otra cosa que decía Alex, ¿cierto? El libro de la vida de uno nunca lo termina de escribir uno. Incluso después de que uno se muere, las personas que lo conocieron y quedan ahí siguen escribiendo cositas a partir de lo que vivieron con uno. Es como que la vida de uno siempre se queda cuando uno logra tener un impacto en otras personas. Cuando nosotros recordamos a alguien, como en este momento los autores que yo traje, o hablamos de Zuleta, pues entonces seguimos escribiendo una historia con ellos. Por esto es una maravilla, la experiencia es una cosa maravillosa. Salir de uno mismo y ponerse afuera todo el tiempo, exponerse, eso es experiencia. A ver con quién más vamos, qué otra inquietud, qué otra cosa ha suscitado la presentación, esto que estamos conversando acá. Mientras vamos pensando ahí si surge otra cosa, yo quisiera hablarles también de otro, o contar otro momento, otra situación que nos instala en un campo similar y que nos dice entonces de esa cosa tan horrorosa de la pérdida o la amputación, el bloqueo de la experiencia. Resulta que Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, esos franceses pues que convivieron juntos toda la vida, o por lo menos más de 50 años, desde que se conocieron y hasta la muerte, resulta que ellos dos decidieron establecer una forma muy, muy particular de relación amorosa. ¿Cierto? Su relación amorosa era, de cierta manera, un poquito como Darwin, también cuestionar su mundo, como decía Luis Javier ahorita, ser rebelde en el sentido estricto de la palabra, y quisieron tener una relación amorosa que consistía en la no exclusividad del uno con el otro. Es decir, si Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre podían tener experiencias de romances con otras personas,
lo que estaba establecido allí es que eso no fuese un problema y que fuese diferente a como la tradición había establecido las relaciones de pareja, ¿cierto? Entonces ellos deciden meterse en ese cuento, no sin muchas conmociones y muchos problemas, obviamente. Algunas veces se salió de las manos, otras veces no, y construyeron ese tipo de relación. Después de la muerte de ellos, y como siempre se dice como en el balance, uno se da cuenta que fueron dos personajes excepcionales y que esa relación tan extraña los fortaleció mucho y que supieron entonces encontrar otro modelo para enfrentar el sufrimiento que suponía toda relación amorosa, ¿cierto? Para enfrentarlo, ¿cierto? Todo lo que aparecía en términos de traición, engaño, eso que es tan pesado para los seres humanos y lo sigue siendo, pues ellos tenían que enfrentarse con eso. ¿Qué pasa cuando a mí me gusta otra persona? ¿O qué pasa cuando el círculo social hace que eso aparezca? ¿Cómo enfrentar eso? Y ellos decidieron ir por esa vía. Insisto, en medio de muchos resquebrajamientos, pero al final como que tampoco fueron diferentes a como otra pareja que decía otro tipo de convenios amorosos también pueda, digamos, enfrentar el asunto y llevarlo a buen puerto, ¿cierto? El amor es una cosa muy compleja. Pero ¿esto para qué? Porque igual que se ha interpretado, yo creo que a veces malamente a Zuleta, ¿cierto? Hoy en día hay una consideración de las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja, que se llama poliamor, o le han dado ese nombre, poliamor, relación abierta, etcétera, etcétera. Y muchas de las personas que deciden por una vía de ese tipo, parecida a la de Simón de Beauvoir y Sartre, se creen o creen más bien que le están haciendo el juego a esta sociedad conservadora y están siendo muy rebeldes, ¿cierto? Entonces creen que se salen del molde, pero ya están hechos en serie, están hechos en serie. Hacia el final de su vida, Simón de Beauvoir, que escribió mucho en términos autobiográficos, relatan un pasaje de un libro que se llama La plenitud de la vida, que de cierta manera cuando ella ya estaba muy grande, habían muchos jovencitos que se acercaban a indagar un poco por esa forma de relación amorosa, y ella lo que estaba viendo es que se estaban equivocando. Entonces Beauvoir les decía todo el tiempo, no, pero ¿cómo es posible que ustedes estén siguiendo una cosa que nosotros hicimos, que nos funcionó a nosotros, pero que eso le puede dar totazo a todo el mundo? Encuentre la propia forma de enfrentar el amor, encuentre sus propias formas de enfrentar el amor, de relacionarse con él. Cuando uno hace de una primera experiencia de otro individuo el croquis de la propia vida, uno se está equivocando. Entonces, otra vez, ¿cierto? Otra vez. Entonces, lo que supuso para Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre una forma muy revolucionaria de concebir el amor, hoy ya no lo es. Y es todo lo contrario, es la forma más apropiada para darle la razón a esta sociedad, incluso en sus formas conservadoras, porque hoy el poliamor se vende también como un objeto de consumo, ¿cierto? Se promueve para ciertos intereses, y entonces también es el campo de una cosa que ya está normalizada. Hoy quien decida tener ese tipo de relaciones, que bien las puede tener y cada uno puede decidir por su propia vida en ese sentido, no necesariamente está haciendo algo que lo saque del molde. Y al contrario, también puede estar reproduciendo todo eso que detesta. Entonces se puede sufrir mucho también en esa forma. Entonces, ojo, la cosa no es que cuál es la forma correcta en la cual yo me tengo que enfrentar a la vida. No se trata de eso. Todo aquel que esté buscando una receta para enfrentar la vida se equivoca. Eso no lo va a encontrar. Y si lo encuentra, sospeche mucho de eso. Sospeche mucho de eso. Sospeche muchísimo de eso. Porque la vida de todos es muy diferente. Por eso yo les decía al principio, cuando aquella persona que tiene 70 años me quiere dar en términos de consejo a mí de 10 años o de 15, que yo ya pasé por ahí, pero llega el muchacho con la primera decepción amorosa a hablar con el papá y el papá le dice, no, mi hijo, lo que yo hice fue que me tomé unos traguitos, salí, me conseguí otra novia y eso se le pasa a uno, ¿cierto? Se le habrá pasado a él y está muy bien. ¿Por qué supone que para el hijo suyo es la misma solución? ¿O por qué supone que ese consejo es tan efectivo? A lo mejor el muchacho va y hace eso y lo que termina es haciéndose un problema más grande. Habrá que ver entonces las condiciones particulares donde surgen esas cosas. Muy fácil hoy, Leo, traído a la realidad en muchas ocasiones que vivimos nosotros en el ámbito de los educadores con respecto a un acto experimental
como lo connotaste ahorita, mira que es un tema muy, muy complejo, muy profundo, de llegar al consumo de algunas sustancias, ¿cierto? Porque se llega allá, es una experiencia, el hecho es devolvernos, tirarnos para adelante, mirar qué ocurre, pero una alternativa con referencia a lo que estás hablando ahorita, que la he escuchado muchas veces con las familias, y partiendo de ese ejemplo que acabaste de colocar del amor, es muy similar a este. No, eso se le pasa. Yo fumé marihuana también a los 14 años, probé la marihuana, probé la cocaína y espera y verá que eso se pasa. Muy complejo también y como para darte razón, pie o más bien consolidar esa propuesta que traes ahí, mira que hay un ejemplo muy patético y muy real ahí también. Sí, claro. No, es en términos de esto. Mira, la experiencia sirve para pensarla como modelo en todo este tipo de situaciones, ¿cierto? En todo este tipo de situaciones. Hace un mes que estábamos hablando aquí sobre arte, yo traía pues algo que a mí siempre me pareció excepcional, es la película de Víctor Gaviria, La Vendedora de Rosas. Me parece que es una elaboración impresionante. Y en esa película hay una escena, hay un hombre que está en silla de ruedas, supone ser uno de los delincuentes del barrio, el que manda, ¿cierto? El patrón, como se dice en los barrios de Medellín, y hay un niño que tendrá 10 años. Y hay una escena donde el chico está, está relatando o están comentando de la forma en la que él roba. Entonces él dice que roba con un perro, que él va y atraca a la gente con un perro muy bravo. Y el hombre que está en silla de ruedas, golpeándose sus piernas, señalando las piernas, le dice que tenga mucho cuidado porque él ya pasó por esas. Le dice, yo ya pasé por esas, ten mucho cuidado. Sin embargo, lo que salta a la vista en el contexto es que ese muchacho de 10 años posiblemente está condenado a robar por otras circunstancias, o por las que sea, pero su contexto empuja a que tenga que hacer eso. Incluso sin suponer mucho, la escena queda ahí, pero lo que arroja el contexto es que posiblemente la vida de ese muchacho en ese momento es robar y que no tiene otra posibilidad, ¿cierto? Entonces se va reproduciendo la cosa. Fíjense que cuando dice yo ya pasé por esas, el muchachito de 10 años lo mira con desdén y le dice, no me importa. Y si me quedo así, no me importa. Es como el mensaje. Entonces, ¿qué pasa ahí? Otra vez con Freire. Uno tiene que pensarse muy seriamente las condiciones para que surja eso. Tampoco es tan fácil, ¿cierto? Tampoco es tan fácil. Si nuestro mundo vive plagado de experiencias amorosas muy banales, muy fugaces, como para ir también con el otro ejemplo, pues seguramente será muy difícil uno aportar las condiciones para entender qué es eso, tan extraño, por lo que uno se apasiona tanto, se emociona, sufre, es feliz, llora, se pone alegre, muchas cosas con el amor, por ejemplo. Pero habrá que entender en qué circunstancia, de acuerdo a qué situaciones, a qué responde. Si me enamoré porque la muchacha o el muchacho es muy bonito y ya, o si me enamoré porque es que con ninguna persona me había podido sentar a conversar así, ninguna persona me había escuchado de esa manera, esta persona sí me comprende, con esta persona ya tengo un proyecto. Si aparecen esas otras cosas, pues entonces hay muchas cosas que alimentan eso. Por eso, la experiencia de cada persona con este tipo de cosas, en lo posible, para que sea saludable, tiene que ser muy diferente. Y por eso cuando uno acusa a aquel que no sigue lo que uno hace como el patrón normal de una sociedad, cuando uno ve que ese es el raro, cuando uno ve que es que al que le gusta leer es muy bobo porque no está haciendo lo que hace todo el mundo, uno tendría que preguntarse si ese que está haciendo lo que es muy raro, ese que está explorando un campo que yo no conozco, está desarrollando cierta experiencia y de rebote si lo mío no es miedo a ser así. Si de rebote lo que yo tengo, será que lo que yo tengo entonces es miedo a atreverme a hacer una cosa diferente, por cómo me vea mi grupo, por cómo me vea mi papá, mi mamá, el miedo de decirles que yo no quiero ser abogado porque es que resulta que yo en el colegio pensé que la educación era muy importante. Entonces hay un montón de cosas que dicen de esto, pero la reflexión central está ahí. Cómo la experiencia lo que impide es que uno se repita, que nosotros seamos una repetición exacta a nuestra tradición, que es lo que vemos todo el tiempo. Es lo que vemos todo el tiempo. ¿Algo más? ¿Inquietudes No, otras? muy, muy bien, Leo. No sé qué inquietudes tendrá Adriana. Bueno, profe, no sé
qué profesión tengas, pues además de ser docente o docente de qué eres, ¿cierto? Pero muy, muy interesante este tema, esta conversación. Me dejas como muchas preguntas y muchas invitaciones a estudiar un poco como todo este tipo de cosas. Y además uno como docente vive cotidianamente esto de las experiencias. O sea, uno a veces dice, yo soy el mismo docente, pero cambia de institución y las experiencias son diferentes, ¿cierto? Empezar solo por ahí. Y en la vida, en todo. No hay ninguna experiencia que se repita. Para mí todas las experiencias son diferentes y puede ser haciendo lo mismo 1000 veces, pero cada una es diferente. Entonces, no, muchísimas gracias realmente por compartir estos conocimientos y compartir todas estas cosas que nos acabas de decir. Muy interesante realmente. Y quedo ahí como muy inquieta en leer y aprender muchas cosas sobre lo que acabas de decir. Vale, gracias, Adriana. Yo tengo a cargo en el colegio las áreas de ética y filosofía, Adriana. Me noté que es ahí como con la inquietud. Ok, o sea, eres docente, eres filósofo, docente de ciencia. Exacto. Sí, estudié filosofía. Esa es como lo que se llama profesionalmente una carrera, sí. Ajá, qué bien, interesante. Muchas gracias. Acordate de la carrera. Sí, sí, sí. No, incluso por eso, sí. No sé, Tomás, Fede, que los veo por acá, que me sorprende, me alegra. Algo para decir. No, hermano, aquí escuchándolo, hermano. Muy agradable la charlita, bien. ¿Y qué te quedó, Tomás? A ver, Fede, ¿qué les quedó? Como que la charlita, hombre, este siempre por debajeando, hermano. ¿Cómo así que me Hermano, ya habla así, viejo, ya habla así, mija. Me sorprende, no, siempre, hermano. A ver, ¿y qué les queda? ¿Alguna cosita que quieran compartir ahí? Para que no nos vamos en blanco. Pues no, Leandro, que pues me pareció muy interesante y que muchas veces pues uno cree que pues que las cosas pasan por capricho o porque uno toma una decisión así como a la corta, ¿sí me entiende? A la más fácil. Y pues lo que le pasó a este man, al que vos nos explicaste, pues que ese man analizó y dijo que pues que en el colegio no, que se suponía que era para aprender, pero que él no estaba aprendiendo, y él supuso que pues que en la calle, en la vida iba a aprender más. Entonces pues también es ver eso, Leandro, y tenerlo en cuenta para las decisiones de nosotros, hermanos. Bueno, hay mucho análisis. Y ojo, pilas, que no fue como que la calle más. Pues resulta que, como dijo Alex, Estanislao Zuleta tuvo la suerte de tener a un tipo como Fernando González con el que se ponía a estudiar todo el día. Entonces, como que hay unas cosas tremendas, ¿cierto? Uno siempre tiene que ver en qué condiciones se desarrolla la vida de uno. Uno tampoco puede ser un necio. Si yo quiero volar, pero resulta que los seres humanos no fuimos dotados de alas, o me fabrico un avión o una herramienta para volar, un paracaídas, o no puedo, ¿cierto? Entonces tampoco es que sea, como decís vos bien también, decisiones a la corta, ¿cierto? No son decisiones a la corta, uno también tiene que saber sopesar su momento y las condiciones en las que está, saber con qué cuenta, porque o si no, cualquier cosa de buscar experiencia a la corta, para seguir con tu expresión, es pura temeridad. Es que uno tampoco puede ir para adelante ciegamente, y de eso no se trata, sino utilizar más bien el camino, y el camino le va ofreciendo a uno cosas. Es que hay cosas que Leandro. se terminan como, o que se convierten en otras palabras, se transforman, más bien se tergiversan. Entonces, pensar en el ejemplo que se puso sobre Estanislao Zuleta, es una especie de resultado de una invitación abierta a abandonar el colegio. Y es más, ¿qué tal que hubiese dicho que quien lo apadrinó Fernando González, su tesis de universidad fue Derecho a desobedecer? Ah, no, pues entonces acabemos por crear mis propias reglas y listo. Y no.
¿Qué tan creíble pudo haber sido la tesis de Fernando González? Tesis de derecho que convence con una tesis llamada Derecho a desobedecer. Entonces, no es simplemente optar por la palabra que me encajó. A ver, ¿cómo así que esto fue lo que ocurrió con tal personaje? No, es ¿a qué me lleva eso? A saber por qué este tal Estanislao Zuleta tomó esa decisión y en dónde terminó. Porque casos de personas que han abandonado el colegio bajo una excusa similar, se los va a encontrar por millones y con un destino diferente en el cartucho, pues por decirlo así, o en cualquier lugar de estos. Entonces, es que hay detrás y cuál fue el camino que de verdad decidieron escoger y con quién iban de la mano. O ni siquiera de la mano, porque como lo dice Leandro, es peligroso terminar siendo adiestrado o adoctrinado. Entonces, ¿quién decidió estar con él ahí al pie y darle una versión, por decirlo así, una versión de lo que había allá afuera? Ahorita que Leandro mencionaba la palabra ejemplo, no, es que tal persona es un ejemplo a seguir. De alguna ocasión, yo no recuerdo en cuál conferencia de la Universidad de Antioquia, cuando yo estudiaba allá, alguien que tampoco recuerdo quién, yo lo anoté y lo tuve muy, muy presente en muchas ocasiones, decía que era muy peligroso ser ejemplo y que más bien una respuesta más cercana, sería ser testimonio. Y el testimonio simplemente ofrece una cuestión de lo que a mí me pasó. No es una carta abierta a seguir. Mira, a mí me pasó esto. Partiendo de esto, hermano, yo no te puedo decir nada más. Eso fue un testimonio, fue mi historia, nada más. Entonces, aquí el testimonio, la historia de Estanislao Zuleta es un testimonio nada más, es algo que quedó en la historia y que se cuenta mucho a nivel académico y que de hecho hay muchas anécdotas de él y nada más. Lo mismo de Fernando González, lo mismo que de los referentes que presenta Leandro, pero ojalá poder tener la curiosidad y la lucecita ahí en la cabeza para decir, yo quiero hablar más o investigar más sobre esas personas, saber qué tanto criterio voy a armar yo. Y eso es lo complicado. Porque vuelvo y repito, tentador decir, dejo el colegio y armo mis propias reglas, eso es tentadorcísimo para todos. Pero armar mi propio paquete, como lo intentamos hacer de pronto en esos momentos con la actividad que estamos haciendo de viaje a la palabra, y metamos en una mochila ciertas cosas que vamos a hacer sobre un viaje, me puedo ir de mochilero simplemente echando dedo, o en el viaje me voy desaprendiendo y construyendo un discurso. Alex, pero es que lo que vos estás diciendo no solamente es aplicable en el ámbito académico, pero es aplicable en todos los ámbitos. No, claro, por eso. En todos los ámbitos, porque cualquiera de los que estamos aquí como hijo puede renunciar a que yo quiero pertenecer a esta familia o quiero iniciar otro tipo de vida. Eso es una situación del día a día, y por eso precisamente lo que decía ahorita Leandro, apoyado en todos estos personajes, todas las formas son diferentes, no hay una que te diga por aquí es, y no sé, yo creo que ahí también es una gran posibilidad que ofrece la vida. ¿Qué tal que todo fuera igual, como en una fábrica, donde pues casi que desde el principio vos sabes cuál va a ser el producto final y por qué posiblemente esto se dañó? Entonces, ahí es donde está el gran secreto. Bueno, Leo, yo creo que vamos terminando. No sé qué piensan ustedes, Alex. Sí. Muchas gracias, pues, porque... Ya que los veo a ustedes dos, se fue Pablo también, Leandro y Javier. Yo les pido excusas que el jueves antes de salir a receso nos hizo esa reunión de viaje a la palabra, ¿cierto? Pero creo que sería bueno concretar que este jueves sí haya esa reunión.